A todos un gracias especial y con alegría le damos la palabra y el testimonio de esta maratona América Latina. Bienvenidos. Buenos días a todos y todas. Me llamo Cecilia Nicoletti y trabajo en Cáritas Internacionalis sobre migraciones y trata. Les acompaño hoy en nuestro viaje en el continente latinoamericano. América Latina es una de las regiones del mundo con mayor cantidad de niñas y mujeres víctimas de la trata. En Centroamérica y el Caribe, las niñas traficadas representan un 40% de todas las personas afectadas. La mayoría de esas personas proceden de contextos marginales y algunas de ellas son especialmente vulnerables, ya que han tenido que emigrar o huir de sus países de origen debido a hambrunas, conflictos, violencia difusa o los efectos del cambio climático. Escuchamos ahora de nuestra amiga Marta Inés Romero, consultora de Pax Christi, cuáles son los mayores desafíos en este tiempo de pandemia y la respuesta de la Iglesia, en particular de la Asamblea Eclesial Latinoamericana del año pasado. También tenemos el placer de dar la palabra al doctor Jorge Manuel Grima, presidente del Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y el Tráfico de Personas, quien focalizará nuestra atención en el sistema neoliberal y neocolonial que acumula en pocas manos, desaposesionando y violando la dignidad de las personas vulnerables de las periferias del mundo. Construir comunidades y tener cuidado de la creación es el apelo y la luz de esperanza que nos llevan al final de esta primera parte del viaje unas mujeres de América Latina, en particular Nora Martínez Lázaro, lideresa indígena de Oaxaca, México, Paula Rifo Sáez, misionera consagrada chilena en Argentina, y al final la hermana Carmen de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, la CLAR, y de la red Talita Cum. Buena visión. La trata de personas es un reto para las iglesias en América Latina y el Caribe. Existen crímenes que dejan huellas profundas en la comunidad que los padece. Uno de ellos es la trata de personas. Seguramente cada uno y cada una de nosotros puede recordar el nombre de alguna mujer en nuestro país que desapareció para luego ser identificada como víctima de trata. La trata es una grave vulneración de derechos humanos que conlleva la explotación de las personas sometidas a la misma, la privación del acceso a sus derechos fundamentales y el ejercicio de diversas formas de violencia y discriminación. La violencia es cualquier acto que afecta la integridad física, emocional, psicológica, sexual, espiritual y cultural contra las víctimas de trata. Los expertos calculan que por cada víctima identificada hay por lo menos 20 más sin identificar. La trata requiere de una respuesta contundente y coordinada entre sectores y organizaciones públicas y privadas en los países de la región. En Sudamérica, 80% de las víctimas de trata son mujeres, de las cuales 31% son niñas. Centroamérica es la región del mundo con mayor número de víctimas de trata por cada 100.000 habitantes. La trata entonces afecta en gran medida a mujeres y a niños y niñas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Además, existen fines de explotación altamente feminizados, como la explotación sexual y la prostitución forzada, la mendicidad, la delincuencia común u organizada como víctimas de redes de narcotráfico, y dentro de lo que se conoce como trata con fines de trabajo esclavo, encontramos el servicio doméstico, la servidumbre y ciertas áreas de la agricultura. En cuanto al acceso a la justicia, las víctimas de trata enfrentan enormes obstáculos para que se les reconozcan y protejan sus derechos. La falta de entendimiento sobre el tema y las vulneraciones que este fenómeno conlleva ha hecho, por ejemplo, que el sistema legal las discrimine por su etnia o por su procedencia y les aplique estereotipos que las tildan de sospechosas criminales o que hacen que se desconfíe de sus testimonios. América Latina y el Caribe han logrado ciertos avances
sobre todo con respecto a la adhesión a los convenios internacionales contra la trata de personas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en este tema, tanto desde la generación de información para la acción comunitaria, como desde el punto de vista jurídico e institucional de políticas públicas. El marco jurídico internacional son los derechos humanos y necesita de mecanismos adecuados para identificar correctamente a las víctimas de trata y para informarles sobre sus derechos. El control migratorio y la persecución del delito sin un enfoque de derechos humanos son marcos incompletos y vulneran los derechos de las víctimas. La incidencia política global, regional y nacional busca que las mujeres y niñas tengan acceso a todos sus derechos sin importar la situación migratoria en la que se encuentran. Para ello, se requiere de evidencias desde lo local. La pandemia derivada del coronavirus ha expuesto y exacerbado muchas desigualdades a nivel mundial y ha expuesto a millones de personas, la mayoría de ellas mujeres, a un mayor riesgo de ser víctimas de trata. Las acciones de respuesta al COVID-19 deben incorporar claros esfuerzos para aumentar la capacidad de respuesta de las instituciones de servicios esenciales para la prevención y la detección de la trata y la atención a las víctimas sobrevivientes. La pregunta es, ¿qué hacer desde un enfoque de fe? Hay algunas pistas que quisiera compartir hoy que tienen que ver con, en primer lugar, dejar el silencio, dejar de callar frente a un fenómeno que nos afecta, dar más visibilidad a las heridas y a las injusticias que incomodan, no solo físicamente, sino también moralmente. Denunciar desde una mirada de periferia. En segundo lugar, tener una comprensión del valor de la espiritualidad, que se ve altamente afectada cuando se vulneran derechos de víctimas de trata. Hay un conflicto con la trascendencia por parte de las víctimas por el hecho aberrante sufrido. Es pertinente por ello dar una atención particular a momentos para la conexión con la divinidad, cualquiera sea la inspiración de fe, incluyendo las creencias ancestrales de nuestras comunidades originarias. En tercer lugar, importante, acciones de restitución de derechos. Quisiera mencionar que entre los 41 desafíos pastorales identificados en la pasada Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, celebrada en noviembre en México y en la cual muchos y muchas participamos, el desafío 28 llama a denunciar la trata de personas para la explotación laboral y sexual, también a denunciar el tráfico de armas, los secuestros, la venta de órganos, y promueve como orientación pastoral el establecimiento de mecanismos de sensibilización y denuncia por medio de campañas realizadas en alianza con instituciones de la sociedad civil y la academia. También el documento, este desafío, promueve el fortalecimiento de la red Clamor, a la cual pertenecen todas las Cáritas de América Latina y el Caribe y de otras redes eclesiales, para comprometernos con coraje y parresía que implica voluntad y confianza, integrando libertad, verdad y caridad en trabajos de prevención y en acciones de incidencia pública. Las mujeres víctimas de trata deben recuperar su liderazgo, su ciudadanía plena. Pax Christi Internacional, como movimiento católico de paz al cual represento en la región, seguirá acompañando las iniciativas de las iglesias en América Latina y el Caribe para seguir fortaleciendo el acompañamiento hombro a hombro, promoviendo la espiritualidad, la formación y educación de las víctimas de trata hacia oportunidades para ellas. También la participación en espacios de articulación y movilización para seguir desarrollando planes de incidencia política y campañas de sensibilización y educación hacia opinión pública, hacia una mejor comprensión del fenómeno, sus causas y los impactos humanos y societales. Con ello, seguiremos combatiendo este delito nacional y transnacional que genera impactos en las víctimas y seguiremos promoviendo el liderazgo de las mujeres que han sido víctimas de trata como verdaderas agentes de cambio que muestren que la dignidad humana va de la mano de un verdadero desarrollo humano integral. Muchas gracias. Para nosotros la trata de personas es un fenómeno que se da de manera situada.
quiero decir, en diferentes... La trata de personas es un fenómeno de muchos siglos, digamos, no es una novedad, por lo menos para aquellos que abordamos en la temática que le hemos estudiado, sabemos que no es una novedad, sino que es algo que se ha dado históricamente, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad. Pero sí es cierto que adquiere características particulares en cada época histórica. Y nosotros estamos atravesando una época histórica que vulgarmente o en términos generales ha sido definida como una etapa neoliberal. Estamos en una etapa neoliberal y para nosotros, para los latinoamericanos, le debiéramos agregar también la característica de neocolonialidad, ¿no? Es decir, es una etapa para nosotros neoliberal, neocolonial. Tiene esas dos características. Una vez me preguntaban, ¿por qué yo hablo de neocolonialidad? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, en la cuestión de la trata con fines de explotación sexual, nosotros en Francia, para poner un país, digamos, del occidente europeo, vamos a encontrar que hay muchas mujeres en situación de explotación sexual que son colombianas, o que son ecuatorianas, o que son brasileras, o que son de algún país de América Central, o que son de algún país de África, ¿sí?, o del Asia, pero no vamos a encontrar francesas reducidas a situación de explotación sexual. O si las encontramos va a ser como la excepción que confirme la regla, ¿sí? Los que proveen carne humana, para decirlo vulgarmente, para la explotación, somos los países de las periferias, somos los países que hemos sido colonizados en su momento. Entonces, para nosotros no es solamente un problema de neoliberal, en términos de neoliberalismo, que también es así, sino que también es un problema de neocolonialidad. Esta cultura, digamos, neoliberal, una de las cuestiones a nivel ya no tanto, digamos, de intercambio comercial, sino a nivel más bien cultural, yo creo que ha sido definido con mucha precisión por su santidad, por el Papa Francisco, ¿no?, cuando nos habla de la cultura del descarte. Es decir, el neoliberalismo, en términos culturales, ha traído consigo y ha instalado en todas nuestras sociedades, también en las sociedades centrales, pero con mayor impacto por esta característica de neocolonialidad de nuestros países, que somos la periferia, lo que en otro momento llamábamos el tercer mundo, ha instalado definitivamente la cultura del descarte. Dice, bueno, lo que impera en la cultura neoliberal no es la biopolítica, sino la necropolítica. Es decir, no es hacer vivir y dejar morir, sino hacer morir y dejar vivir. Es decir, que los dispositivos que imperan en la cultura neoliberal son dispositivos mortíferos que conducen a la muerte de los seres humanos, que son considerados descartables, ¿sí? Y la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos y demás, es uno de esos dispositivos necropolíticos. ¿Sí? Es uno de esos dispositivos necropolíticos, porque producen la muerte, digamos, la muerte física, real, digamos, de las personas que son tomadas por el dispositivo, o cultural, porque recuerden ustedes, por ejemplo, que para Foucault el concepto de muerte no abarca solamente la muerte física, ¿sí?, la muerte biológica, sino también la muerte cultural. Cuando vos dejás de ser sujeto de derecho, también morís. Cuando dejás de ser ciudadano, también morís. Sos un objeto. Como sujeto morís. Pasás a ser un objeto, usable y descartable, digamos. Entonces, estos dispositivos necropolíticos apuntan, digamos, a la reproducción y a la producción de la muerte, en lugar de la reproducción y la producción de la vida, ¿no? Esto es lo que plantea Bembe. Y en algún punto, bueno, es lo que sucede con la trata de personas. Son dispositivos mortíferos, son dispositivos que producen extinción social, ¿sí?, que producen muerte. Y eso es propio de la cultura del descarte, esa cultura también definida por su santidad, por Francisco. Y la lógica que impera, digamos, en ese proceso de producción es la lógica económica. Yo les decía que es un problema que se desarrolla en el mercado. Y el mercado neoliberal
mercado capitalista, en este estadio neoliberal, se caracteriza por la acumulación por desposesión. Es decir, que la acumulación que se produce en la cúspide del sistema, la acumulación de riqueza, está directamente relacionado con la desposesión de aquellos que entregan toda su riqueza para que pueda ser acumulada en la cúspide del sistema, digamos, ¿no? Lo estamos viendo, digamos, como el 1% de la población del mundo cada vez se hace más rico y el 99% de la población del resto de los habitantes del mundo cada vez somos más pobres, porque se nos va desposeyendo de nuestra riqueza. Y una de esas, en el fenómeno de la trata, la riqueza que se le quita a los seres humanos es su propia subjetividad, es anularlos como sujetos. ¿Sí? Entonces, bueno, la tarea es volver a resubjetivizar, volver a constituir sujetos de derecho. Ese es el gran desafío en medio de este escenario, que es realmente un escenario bastante complicado y bastante trágico. Les dejo un saludo grande, un abrazo grande, los quiero mucho. Les agradezco que sigan dando esta lucha. Son tiempos de solidaridad, son tiempos de hacer comunidad para destruir todo aquello que nos destruye, que es el individualismo y que es la competencia, digamos. Nosotros nos tenemos que unir para enfrentar esos elementos que constituyen un flagelo para toda la humanidad. Enciendo esta luz para iluminar el camino de muchas mujeres, niñas y familias que han vivido el delito de trata. Desde Oaxaca, México, me sumo a todas las voces del mundo para exigir por todas las víctimas de trata y que tengan justicia. Hemos conocido de situaciones de niñas en comunidades indígenas de Oaxaca que con engaños se las llevan y a través de matrimonios arreglados las esclavizan una vez en su poder en trabajos sexuales y domésticos. Hoy alzamos la voz para que las víctimas de trata tengan justicia. Quiero iluminar con esta pequeña luz la experiencia de dolor y de oscuridad que han vivido a través de la trata de personas, muchas mujeres en Argentina, mujeres rurales y mujeres de las comunidades originarias, que han tenido problemas territoriales y tenencias precarias de la tierra. Las violencias institucionales y el acceso al agua potable, por ejemplo. Muchas de ellas han sido y siguen siendo víctimas de trata. Elevo esta pequeña luz y mi admiración hacia ellas, porque hoy levantan su voz, levantan su mirada desde el liderazgo, desde el trabajo comunitario y son testimonio para muchas mujeres como nosotras. Gracias a todos ustedes. Con esta luz quiero iluminar la realidad de la trata de personas, sobre todo en América Latina y el Caribe, haciendo un llamado a la acción para activar el poder del cuidado y de la solidaridad, sobre todo hacia las mujeres y a las niñas que son las mayores víctimas, aunque muchas no se sienten víctimas. Es grande el dolor y los daños irreversibles. Sufren la violencia feminicida y sexual. En las redes sociales son captadas para la explotación sexual virtual. Se les niega el acceso a la justicia. Las que son obligadas a abandonar su país de origen buscando alternativas laborales, lo que encuentran en el trayecto son violaciones sistemáticas a sus derechos humanos con ofertas engañosas de trabajo. Las niñas sufren cuando son vendidas, cuando son raptadas para la pornografía o para la explotación sexual.
Las mujeres sufren el impacto económico y social que sigue dejando la pandemia, agrandando la desigualdad por la falta de oportunidades. Con esta luz, quiero hacer este llamado a los gobiernos para que cumplan con los estándares mínimos de protección a las víctimas y sanción para los traficantes. A las empresas para que cesen los sitios y las corporaciones explotadoras y en cambio pues puedan ofrecer empleos dignos y bien pagados. A los centros educativos para que sean lugares seguros y donde aprendan las mejores herramientas para la vida. A los traficantes para que abran su corazón al arrepentimiento y comprendan que la vida no es mercancía. Santa Josefina Vaquita, esta religiosa sudanesa que vivió en carne propia el ser vendida, el ser traficada, el ser esclavizada. Ella se ha convertido en el símbolo universal de compromiso en la lucha contra la trata de personas. A ella nos encomendamos todos y todas. En esta 8ª Jornada Mundial de Oración y Reflexión por las Víctimas de Trata de Personas, Santa Vaquita intercede por nosotras ante el Señor. La Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos CLAR articula a toda la vida religiosa del continente para que, en docilidad al Espíritu de Jesús, vivamos con sentido evangélico y pasión profética nuestra vocación en favor de las realidades emergentes donde la vida clama y requieren de transformación. Por eso hoy nos sumamos a la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Sabemos que la fuerza del cuidado es la única manera de combatir la trata de personas y todas las formas de explotación. Y en este compromiso profético en la lucha contra la trata, hoy anuncio una buena noticia: la creación de la Red Causay Bolivia. Agradecemos a todas las congregaciones religiosas, laicos y laicas que se suman a esta causa y hacen posible esta misión en Bolivia y en toda la región. Enhorabuena.